¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Felices ya de que sea nuestra tercera temporada de estar arrancando con todos ustedes hoy martes 5 de julio. Muchísimas gracias por sumarse a una tertulia más. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, pues feliz, ya extrañaba muchísimo esto. Sí, ya hacer la tertulia es un privilegio y platicar con todos nuestros contertulios todavía más. Oye, ¿qué te parece si invertimos un poquito? Y antes de soltarnos el cabello con el tema del día de hoy, pues arrancamos con los huerfanitos, ¿no? Decimos qué tenemos de huerfanitos porque por ahí uno de nuestros dos grandes anfitriones, Álvaro Delgado, nos está obsequiando 2 ejemplares, o más bien a ustedes, contertulios, para que por vía de nosotros puedan hacerse acreedores a ellos. Así que por acá tenemos El Yunque, son 2 ejemplares de El Yunque, la ultraderecha en el poder de Álvaro Delgado, con prólogo de Julio Scherer García. Y tú tienes por ahí un tercero, Jorge Alberto. Sí, tenemos un ejemplar de La ladrona de huesos de Manel Loureiro, que nos mandan nuestros amigos de Planeta. Es un thriller de esos intensos que nos gustan, con muchas acciones, violencia, muertitos y demás. Ahí está. Por acá fíjate, por acá ya están preguntando, estaba preguntando... Laitzi Aguilar dice, buenas noches, ¿cómo podemos participar para el libro del Yunque? Les cuento cómo después de que vayamos a un pequeñísimo corte. Les decimos después cómo, les decimos después de qué vamos a platicar hoy y nos arrancamos de lleno con la tertulia. Vamos a un pequeño corte. Pues para poderse ganar uno de los 2 ejemplares o también el tercero, que es un thriller para el verano que Jorge Alberto ya les mostraba, vamos a pedirles que nos escriban a contacto@gmail.com, y los primeros 3 que nos cuenten qué libro van a leer este verano y por qué, se van a hacer acreedores, los primeros 2 a un ejemplar de El Yunque y el tercero a este título que nos envían nuestros amigos de Planeta. ¿Qué libro van a leer en verano y por qué? Porque me lo recomendó alguien, porque lo vi anunciado, porque ustedes lo recomendaron. Ustedes cuéntanos si los primeros 3 ya se llevan huerfanitos esta noche de estreno de tercera temporada, que vamos a arrancar el programa que se llama el día de hoy Llamadas Inesperadas, Jorge Alberto. Así es, a ver, todos nosotros, todos los que vivimos en México, sabemos que vivimos un terrorismo telefónico constante todos los días, a todas horas nos están llamando por teléfono para ofrecernos productos y servicios que a veces por cansancio y por hartazgo aceptamos, que a veces ya tenemos, que a veces nos la pasamos bloqueando números y colgando el teléfono, pero en realidad nos quejamos muchísimo y no pasa nada. Pasa algo cuando de pronto en la madrugada llega una llamada. Una llamada en la madrugada no puede ser nunca una buena noticia. No es que el amor de nuestra vida nos hable para decirnos que después de 25 años se acordó de nosotros justo en ese momento. Y a veces no solo es una mala noticia, sino que además puede ser una llamada misteriosa. Y justo de llamadas misteriosas, de llamadas que detonan historias, de llamadas que explotan o cambian por completo la percepción de la realidad o cambian por completo el estado de ánimo del que la recibe, queremos hablar hoy, ¿no? Porque hay un montón de llamadas telefónicas que son un gran detonador para una novela. Así es, porque cuando decidimos seguirle la corriente a un número equivocado, muchas cosas pueden pasar. Cosas que tienen que ver con el amor, cosas que tienen que ver con asesinatos o con la resolución de un crimen, cosas que tienen que ver con un cambio de personalidad o una doble vida. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo en este nuevo horario. Gracias a todos los que se quedaron después de los periodistas para platicar sobre literatura, para cerrar este martes con letras y demás. Gracias a Andrea Kenia Sánchez Cepeda por su superchat. Dice, soy feliz.
Mayra, Jorge y todos les tertulianes, gracias por volver. Y yo de vacaciones, ¿qué más puedo pedir? Pues nosotros igual, qué bueno que estés acá de vacaciones. Esta es la misma liga de los periodistas. Gracias a todos por sus likes, por sumar sus likes. Gracias por continuar, como les decía. Y después, cuando el programa ya esté subido al canal, ya de manera independiente, pues les pedimos que ahí también vayan sumando sus likes, que también ese link independiente ya de la tertulia lo compartan con todos los fanáticos de los libros y de la literatura y que así podamos seguir haciendo comunidad en este programa. Y comunidad, pues digo, todos nos queremos aquí y todos somos felices en este programa, pero nos gustan las discusiones, nos gustan los debates. Si ustedes se están sumando por primera vez a la tertulia, aquí tenemos una sección que se llama El Versus y lo que hacemos, Jorge Alberto y su servidora, es contraponer dos opciones de lectura sobre la temática del día, como el día de hoy es llamadas inesperadas. Así que, pues no tienen que decidir por uno de los dos, pero si votan por mi opción, pues yo voy a estar muy contenta. Vamos a la cortinilla del Versus y regresamos. Gracias a todos los que nos están contando cosas muy lindas por acá. Gracias porque dicen que qué bueno que regresamos. Israel García dice maravillosa tertulia. Jorge Alberto, ¿a quién tienes por ahí? Yo tengo también, nos preguntan de nuevo cuál es el correo, es contacto, no contacto, ya se me olvidó el correo, ahorita se los digo. Contacto sin embargo, @gmail.com. Contacto sin embargo, @gmail.com. Ahí nos cuentan cuáles van a ser sus lecturas de verano. Ajá, aquí ya Alicia, por ejemplo, nos dice que quiere volver a leer 100 años de soledad, es decir, que se va a pasar un verano maravilloso. Nos dice Alexander que va a leer, entre otros, 7 esqueletos decapitados. Armando Cruz dice que yo en la temporada anterior mencioné un libro sobre Batman, una historia oscura, que si lo pudiera mencionar nuevamente, lo recuerdo. Sí recuerdo, yo creo que es The Dark Knight Returns, El Caballero Oscuro regresa, o El Regreso del Caballero Oscuro, no estoy seguro cómo está traducido. Es una novela gráfica de Batman. Espero que mi memoria sí dé y que no haya yo hablado de otro libro, pero yo creo que es de ese, porque es el que es de los que más he disfrutado de Batman. Ya andan aquí como haciendo preguntas más cercanas a mi nuevo libro. Ahorita pasamos a eso. Pero yo creo que tú y yo debemos pelearnos de una vez. No, espérate. Bueno, Carlos Dolor dice, no se peleen en el Versus. No nos peleamos, ¿cómo creen? Si aquí cero violencia. Nomás, pues yo siempre tengo argumentos más sólidos, más fuertes, propuestas más interesantes. No, aquí el asunto es que quien pierde tiene que invitar paga los tacos. Al otro. Sí. Quien pierde, paga los tacos. Gracias, abrazos desde Riverside, California. Muchísimas gracias. Qué lindo, interesante programa, dice Marta Torices. Por acá, Adriana Herrera, saludos de nuevo a Mayra y Jorge desde Aguascalientes. Saludos y abrazos hasta allá. Adriana Herrera, sí. Y dice, tolerancia y empatía, casi no leo. ¿Qué libros recomiendan para iniciar la lectura? Pues empecemos con algunas opciones hoy que yo creo que son buenas para iniciar en la lectura y después vamos sumando otras, ¿les parece? ¿Quieres arrancarte tú, Jorge Alberto? Quiero arrancarme yo quiero arrancarme, a ver, tengo aquí mi ejemplar de la trilogía de Nueva York, pero en realidad la trilogía de Nueva York, como su nombre lo dice, es un conjunto de 3 novelas, se consiguen editadas separadas, las 3 novelas son Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada. Y Ciudad de Cristal, la primera de las 3 novelas, a ver, la trilogía de Nueva York y Ciudad de Cristal, que parte de la trilogía de Nueva York, fueron escritas por Paul Auster. Y hay un personaje que se llama Daniel Quinn, que está sentado contentísimo. No, la verdad es que no está contentísimo. En realidad es un escritor súper atormentado que ha perdido a su mujer y a su hijo y vive en duelo y se mantiene de escribir novelas policíacas. Y un día le llaman por teléfono y le dicen, estoy hablando a la agencia de detectives. Él dice no y cuelga. Le vuelven a hablar, estoy hablando a la agencia de detectives, estoy buscando al detective Paul Auster. No soy yo, y cuelga. Le vuelven a hablar, oiga, es que quiero hablar con el detective Paul Auster porque tengo que encomendarle un caso, y Quinn le dice, sí, soy yo. Y así empieza una investigación que tiene que ver
con un padre abusador que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver evidentemente con la ciudad de Nueva York, así como Woody Allen en sus películas se sitúan todas en Nueva York. No todas las de Paul Auster se sitúan en Nueva York, pero también es un escritor tremendamente neoyorquino. Y este Quinn, haciéndose pasar por Paul Auster, que no es el mismo Paul Auster que escribió la novela, aunque Paul Auster, el escritor, dice que alguna vez le llamaron para preguntarle si él era un detective, empieza a hacer este indagatorio. Entonces, no voy a contar la novela porque aquí el chiste es que una llamada telefónica misteriosa, rara, sorpresiva, detone toda una historia. Y me parece que esta no la vas a poder vencer, Mayra. Entonces, usted empiece a votar por mí, ignore lo que va a decir Mayra y ya, para que los tacos no los pague yo. Estás mal, estás mal. Además te quedaste cortito. Ahorita nos vas a tener que dar más argumentos. Bueno, yo con gusto. De este lado tenemos La invención del amor de José Ovejero. Fue premio Alfaguara 2003, ya casi cumple 10 añitos. Y este ejemplar acusa recibo que están bastante amarillas las hojas. ¿Y qué es lo que le ocurre en esta llamada inesperada? Bueno, pues Samuel es un tipo que, si tú le preguntas, está tranquilo. Él te dice que está contento, que su vida, pues ahí va. Tampoco es que sea una euforia total, pero pues él dice que tiene una buena vida. Y resulta que un día le llaman y le dicen, Samuel, y él, sí, ay, es que no sé cómo decirte, habla Luis. Yo creo que es un número equivocado, pues no identifica a ningún Luis. Le dice, es que Clara, es que no sé cómo decirte. Total, que Luis le está hablando para decirle que Clara ha muerto. Y es una pésima noticia, es una noticia terrible, es una noticia dolorosísima, salvo porque Samuel no conoce a ninguna Clara. Pero él decide seguir el juego y él decide que va a ser interesante sumarse a una mentira que está apenas comenzando. Entonces, él le sigue la corriente, acepta que él es la persona a la que están buscando y que él conocía a Clara. Y decide ir al funeral. Entonces, se aparece en el funeral, no sabe ni siquiera bien cuál era la relación, aunque entiende que era como una especie de relación romántica, y se da cuenta que sí que era una relación romántica, era su amante, y el marido lo encuentra en el funeral y así le va a Samuel. ¿Quién va a rescatar a Samuel? Karina, la hermana de Clara, con quien va a comenzar una relación basada en las mentiras, una relación basada, como dice el título de la novela, en la invención del amor. Lo que va a hacer Samuel es aceptar esta mentira como propia, ir creando a su propio personaje de Clara para la hermana. Es decir, ustedes imagínense, ha muerto la hermana, muere alguien cercano a nosotros, muere alguien cercano de quien no conocíamos todas sus facetas, y otra persona que dice haberla conocido nos promete presentarnos esas otras facetas de ese ser querido. Eso es lo que le pasa a Karina, y por eso Karina comienza a encandilarse con Samuel, porque es una conexión más con su hermana que ha muerto. Por otro lado, pues a Samuel le viene bien la mentira y le viene bien inventarse esta relación con Clara. Es más, hay un momento en la oficina, hay un momento en el trabajo en que su jefe le está recriminando, su jefe lo está regañando, y entonces él dice, ay, es que se murió Clara. Evidentemente el jefe pues tampoco sabe quién es Clara, pero al momento en que él se lo dice, ya, pues debe estar muy afectado, debe ser alguien cercano. Entonces la mentira le juega muy bien a Samuel, o parece jugarle muy bien, hasta que quizá poco a poco se va convirtiendo en verdad. No les cuento más, pasan un montón de cosas, pasan varias reflexiones, también se van sumando a lo largo de la historia, y este personaje va cambiando entre detestable de pronto, porque pues, es bastante mentiroso, sabemos que está engañando, hasta momentos en los que puede llegar a ser conmovedor. Ahí es La invención del amor de José Ovejero. Para que vean que confío yo muchísimo en Paul Auster y en este detective Quinn, que además es entrañable porque tiene un pasado súper doloroso, que además va a ir liberándose de él conforme se mete a la investigación del caso que le han encomendado. Para que vean que confío mucho yo en Paul Auster, que además ahora ya tiene una vida más atormentada. La invención del amor de José Ovejero es una de las poquísimas novelas que ustedes pueden encontrar escritas en primera persona en presente. Hay poquititas, porque la narración en primera persona en presente es tremendamente rara, y eso es algo que me llamó muchísimo la atención cuando lo leí hace pues ya muchos años. Pero Paul Auster tú ya me estás acá echando. No, gracias, no lo necesito. Ya, voten por Paul Auster. Es que todavía no sale la encuesta, pero en cuanto salga, van a caer uno tras otro, votos para la trilogía de Nueva York, o en específico para Ciudad de Cristal. Miren ustedes, está más
No, me iba a decir que está mejor cuidado mi libro, pero no, no está mejor cuidado mi libro. Está, incluso aquí tiene como una mordida que alguien le dio, entonces Sí. me hace Bueno, pensar que... por acá nos dice Alex DZGN1, otro libro que voy a leer es el que se titula La Biblioteca de Alejandría, de la colección sobre Grecia y Roma. Heidi nos manda saludos desde Córdoba, Veracruz, abrazos hasta allá. Aarón Barrera dice voto por Oster, un clásico. The Rocker Flower dice voto por el libro de Mayra y levanta la manita. Octavio No, López dice, no, ¿quién Rocket ganará? Power, no, no, que gane Oster. Que gane usted. Pepe Ovejero, escritor español muy prolijo, dice Carlos Dolor. Y hoy, como estamos de estreno, como estamos felices por este primer programa de la tercera temporada, traemos un piloncito al Versus. Así es. Jorge Alberto, arráncate. Traemos un piloncito al Versus, que son dos novelas policíacas, porque la de Oster no es una novela policíaca o no es una novela policíaca en forma, pero las dos que traemos sí, y yo traigo la más reciente entrega de la serie de Charlie Parker, el detective de John Connolly, en español. Ya hay una o dos entregas más en inglés, pero acuérdense que la traducción se tardó un poquito y se llama En lo más profundo del sur, de John Connolly. Si usted conoce la saga, es la primera entrega, la primera novela es dolorosísima, es una cosa espantosa y es terrible. Es importante que lo diga ahora. Y después va evolucionando el personaje, y son alrededor de 20 novelas en las cuales han transcurrido no solo 20 años en nuestras vidas, sino 20 años en la vida de Charlie Parker. Y Charlie Parker incluso, o John Connolly incluso ha cambiado la estrategia narrativa de las novelas de Charlie Parker. Antes las primeras estaban narradas en primera y actualmente ya están narradas en tercera persona. Y empieza con Charlie Parker en su casa, recibe una llamada, le dicen que acaban de encontrar un cuerpo en un lago en una parte del sur de Estados Unidos, y él, al recibir esa llamada, recuerda lo que sucedió 20 años atrás. Y toda la novela es esos 20 años atrás, pero de una manera muy interesante, sobre todo si uno ha seguido la saga, porque el personaje ha evolucionado a lo largo de 20 años. Es decir, Charlie al principio tenía 30 años, ahora tiene 50, y este hombre de 50 años recibe una llamada que le hace recordar un caso que está tremendamente emparentado con ese primer libro que se llama Todo lo que muere, que es muy, muy, muy doloroso, y que ahí hay un vínculo, y entonces nos volvemos a encontrar con ese Charlie Parker de 30 y tantos años que está sufriendo muchísimo, que está viviendo cosas horribles y que está siendo refigurado desde el recuerdo de este otro Charlie Parker por culpa de una llamada telefónica. Entonces, si no los había yo convencido con la trilogía de Nueva York de Oster, pues ya. Y eso que Mayra también traía otro de mis policíacos favoritos, pero no importa, vote por mí. Oye, pero espera, mira, Reina Pulido dice una cosa lindísima. Dice, las llamadas inesperadas a medianoche para mí eran buena noticia porque mis dos hijos viajaban al otro lado del planeta y una vez a la semana los esperaba con ilusión. Qué maravilla. También pueden ser. Sí, claro. Arturo Álvaro Flores Espinosa nos dice que está leyendo Por quién doblan las campanas de Hemingway y Dublineses de Joyce, además de La Revolución Interrumpida de Gili, lo que nos hace pensar que también es así como lector polígamo como nosotros, ¿no? Que lee varios libros al mismo tiempo. Aquí varios están declarando empate técnico. Vamos a ver lo que traigo también. Mi pilón para el Versus, que es otro gran clásico de la novela policíaca, Andrea Camilleri, y además con Ricardino, que es el último libro de toda la saga de Montalbano. Pero cuando les digo que es el último, es porque Camilleri, muchos años atrás, muchas décadas atrás, decidió que ese libro iba a ser el último. Escribió el último libro de la saga muchísimo antes de haber escrito varias de las últimas entregas y acordó con sus editores que este iba a estar embargado para finalmente cerrar en el momento que tocara, cerrar la vida de Montalbano y la historia de esta saga. Y lo que le pasa a Montalbano es que son las 5 de la mañana, hay una llamada y le dice, hola, soy Ricardino, ya te estamos esperando, solo faltas tú. Y él dice, no te mira aquí. Sí, no, miento. Él le dice, sí, ahorita voy. Se le hace más fácil seguir el juego también. Cuelga, se vuelve a dormir y unas horas después le llaman para decirle que han asesinado a Ricardino Bla, no me acuerdo el apellido, y que tiene que ir
y presentarse porque comienza la investigación. Entonces, por un lado, él sabe que este hombre que fue asesinado es el mismo que le llamó y no sabe por qué, no sabe cuál es la conexión, no sabe por qué tenía su número telefónico, no sabe por qué fue la confusión, pero de ahí va a darse algo muy singular en este libro, porque no solamente Montalbano estará recibiendo este tipo de llamadas extrañas, estará recibiendo llamadas del autor, que le dirá cómo ir siguiendo la investigación y cómo avanzar en el misterio. Aquí Camilleri decidió aparecer y decidió hacer metatextualidad en este texto y ser parte de esta última historia de Camilleri. Iba yo a decir unas cosas buenas de ese de Camilleri, pero ya no, porque se me hace que si no, sí voy a acabar perdiendo por andar hablando bien de eso, de los libros que tú propones, y yo no quiero pagar los tacos. Varias cosas. Déjame. Susana Ortega Luna dice que cuando va a ser la presentación de mi libro. Mi nuevo libro se llama Historia de las Cosas Perdidas. Se presentará el próximo jueves 14 a las 19 horas en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo. Si usted va, voy a estar contentísimo de que esté ahí conmigo. Fernando Saldaña Benítez está leyendo El hombre que fue jueves de Chesterton, que es una maravilla de libro y uno no puede sino pasársela bien. Claudia Fonseca me dice que está leyendo una biografía de Wittgenstein que está buenísima. Yo leí hace no mucho un libro que se llama Tiempo de Magos, no me acuerdo del autor, ahorita lo busco, en donde también habla mucho de Wittgenstein. Claudia, si me dices cómo se llama la biografía, podríamos irnos pues ya enterando un poco más. Dice que traemos, Versa Medium dice que traemos mucho parque de letras. Sí, pues ese es el chiste, hablar de libros, recomendar libros y hacer un montón de cosas. Norma Nelly González Siller dice que empate y así leemos los dos libros y así cada quien paga sus tacos, me parece muy bien. Nos mandan desde Madrid. Miguel Lucio dice, hoy sí hay doble votación, sí, pero en una sola encuesta, ¿no? Es decir, voten por Oster. Oster incluye a Connolly y Ovejero incluye a Camilleri y ya, ¿no? Por acá dice, me encanta porque Alicia QH dice, muy reñido, yo hago lo mismo, sigo el juego con las llamadas desconocidas. No, Alicia, pero cuéntanos una anécdota, cuéntanos algo que te haya ocurrido. Y por aquí siguen declarando empates. Para ustedes, que es la primera vez que se encuentran con nosotros aquí en estas pantallas, en esta liga, gracias a los periodistas que nos arropan, en la tertulia siempre hacemos esto, siempre ponemos varias opciones y la idea, por supuesto, es que pues la encuesta es algo lúdico, la encuesta es algo divertido para generar el diálogo, la convivencia entre contertulios y al final, si ustedes deciden uno u otro, si ustedes leen los dos, pues es el mejor regalo que nos pueden hacer a nosotros. Todas las semanas tenemos también huerfanitos con esta misma dinámica, que es hacerles una pregunta y los 3 primeros se llevan los ejemplares, que siempre son muy diversos, que las editoriales nos regalan, en este caso como Álvaro Delgado también, que decidió obsequiarnos este par. Y tenemos entrevista y tenemos también un cierre, que es qué estamos leyendo. Y entonces a ustedes les queremos pedir que también a este correo, contacto sin embargo @gmail.com, nos manden sus videos, nos manden videos pequeños, de 1 minuto, de poco menos, de poco más, en donde nos cuenten qué es lo que tienen en su mesita de noche, qué es lo que están leyendo y que compartan, como en toda tertulia, pues eso que les está robando el sueño. Así. Jorge Alberto, oye, ¿quién más anda por ahí? Eduardo García me pide que explique eso de la primera persona en presente. Me voy a acabar hundiendo yo. Esto no se vale porque van a acabar votando más por... Mayra, con narrador en primera persona me refiero a que es un yo quien narra y entonces es como si ahora yo dijera, yo estoy aquí conduciendo la tertulia junto con Mayra y de pronto veo que la encuesta no me está favoreciendo, entonces voy a intentar hacer algo para que Mayra quede mal o para apagar la conexión de Mayra e ir alterando la encuesta, pero de pronto veo que alguien entra por la puerta y etcétera, etcétera, ¿no? Es una narración en primera persona que si ustedes se dan cuenta es muy antinatural hacer. Uno cuando no se está narrando a sí mismo qué es lo que sucede, ¿no? Es muy antinatural en términos reales, pero es muy interesante en términos de ficción, ¿no? Entonces, más o menos es eso. For Solares nos pregunta qué opinamos del psicoanalista de Katzenbach. Yo me la pasé muy bien cuando lo leí hace, pues ya algunos años. Me entretuvo bastante el psicoanalista y ya existe, según yo, el regreso del psicoanalista. Ese sí no lo he leído, pero creo que es así como una segunda parte. Es muy entretenido y la verdad es que tiene bien armado los giros de tuerca, ¿no?
Ujú. Sí, 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 sabe bien hacer esas cosas Katzenbach. Francisco Vadillo se siente muy orgulloso de estar muy clavado en El Señor de los Anillos, le perdió el miedo y le declara su amor. Perfecto, Francisco, qué bueno que le perdiste el miedo. A veces le tenemos miedo a esos libros que en la tertulia calificamos como chonchos, pero que en realidad uno se mete y se pone súper contento porque duran un montón. La verdad es que sí, da gusto los libros chonchos. Para el verano los libros chonchos sí que ayudan. Oiga, a ver, señor, quítese la cachucha Sí, de conductor porque lo vamos a interrogar entre todos. Decías que había por venga. aquí ya algunas preguntas que te habían hecho o que te estaban haciendo o Pues tenía que ver con había, la sí. presentación. No, tenía que ver con la presentación y que si ya se conseguía mi libro, que si ya se conseguía el libro en librerías, sí, Historia de las Cosas Perdidas ya está en librerías y en todas las tiendas de formatos digitales y electrónicos, ¿no? Así es. Ya está Historia de las Cosas Perdidas, que es la nueva novela de Jorge Alberto Gudiño. Lo que sí te preguntaban por ahí antes, Jorge Alberto, era si tú también tenías un detective. Y es que antes de esta novela que es completamente independiente, que no pertenece a ninguna saga, tú estabas publicando una serie que estaba protagonizada por Susunaga, ¿no? Por Sí, este excomandante, por este policía degradado, que ya prácticamente se había convertido en un policía de cruceros, pero que justo por ese bajo perfil de pronto lo buscaban para desentrañar algunos crímenes sórdidos, algunos crímenes que tenían que ver con corrupción, y así empieza tu serie con tus dos muertos. Pero ahora así es. vamos a platicar de Historia de las Cosas Perdidas, que es una novela completamente independiente, que es una novela que comienza con una llamada inesperada. Y es que a Roger, que está dormido, a Roger de pronto le llaman en la noche, se le cae el teléfono, lo agarra, al final contesta y le habla una voz muy nerviosa y como muy urgente, ¿no? Una voz que lo está presionando, que lo está apurando para que responda una pregunta. Y es que le dicen, Andy, ¿no? Andy, su jefe, Andy se encuentra ahora mismo con nosotros y usted es la persona que él nos está pidiendo, usted es la persona que tiene él indicada para las emergencias. Y tenemos que amputar un miembro y necesitamos que en este momento usted nos diga si sí o si no. Claro, uno dice, a ver, eso no puede ser normal, eso debe ser una broma, esto no está, pero piensa que él está medio dormido, la persona lo está presionando un montón y le dice, a ver, ¿de qué me está? Es que o lo dice o se muere. ¿No? Entonces, ¿usted qué haría? O lo dice o se muere. Bueno, al final él decide que sí, que amputen y cuelga. Y luego se queda pensando y dice, claro, es que esto es una broma, Andy es así, no pasa nada. Y después se entera que Andy ha muerto. No murió en ese momento, parece que murió de una manera misteriosa y de pronto Roger empieza a involucrarse en la vida de su jefe, empieza a empaparse de lo que era su vida, se da cuenta de que era un hombre con muchos secretos y empieza también como a transformarse en alguien que no necesariamente tenía conciencia que podía habitar ese cuerpo. Jorge Alberto, ¿por qué Historia de las Cosas Perdidas empieza así y por qué Roger decide dejar su vida y empezar a convertirse en una especie de alter ego de Andy? Bueno, en realidad casi contestas la primera pregunta con la segunda pregunta o lo haces de manera tangencial. Una de las cosas que me interesaba y que me interesaba explorar en términos narrativos en esta novela era plantear la posibilidad de tener un protagonista débil en el sentido de que es un protagonista como desaparecido, que al principio pareciera que no estoy contando su historia, pero que conforme se van contando las historias que se relacionan con los otros y que además él no tiene que ver en ellas, es decir, él no tiene que ver con la llamada telefónica, no es su culpa, no es su responsabilidad, él no tiene que ver con la muerte de Andy, él no tiene que ver con lo que luego le pide el jefe de la empresa donde trabajan, él no tiene que ver con la exmujer de Andy que también le pide ayuda para averiguar cosas, él no tiene que ver incluso con la noticia que le da su hermana, y sin embargo cada una de estas cosas de pronto lo va haciendo irse hacia un lado o hacia otro, ir cambiando un poco su forma de pensar y entonces lo va convirtiendo en una suerte de protagonista circunstancial, ¿no? Alguien al que le cayó la pelota que no pidió, pero entonces se echa a correr con ella para ver qué pasa. Y en ese echarse a correr, de pronto vamos descubriendo que se va acercando mucho a Andy y se va pareciendo a Andy
pese a que si se le hubiera preguntado en un momento previo, ¿qué haría si? Él habría contestado que no, ¿no? Es decir, si me dicen, ¿qué harías si de pronto tu vecino te deja el coche prendido y las llaves puestas? Yo digo, pues voy y le aviso, ¿no? No agarro y me lo llevo, ¿no? Pero podría haber una circunstancia específica que me obligara a subirme al coche e irme. Y esa circunstancia específica o esa serie de circunstancias específicas son las que le voy sumando a Roger, ¿no? De pronto le dicen que tiene que llegar rápido a un lugar, o de pronto le dicen que si no sale de ese lugar va a explotar su casa, y entonces pues, la solución de subirse al coche le parece que está justificada. La idea de robarse del coche del vecino está mal. Él siempre habría dicho que está mal. No hay ningún robo de coche, pues. Pero hay algo que lo convence de que está justificado su acto. Y esa suma de esos algos, de pronto lo van convirtiendo en un protagonista que se va oscureciendo. Sí, se va convirtiendo en alguien que no creeríamos, ¿no? Que quienes conocían a Roger no creerían de lo que es capaz. Mon Rivera dice, buenísima la idea de seguirse de corrido del noticiero. Nunca había visto la tertulia, está de 10, muchísimas gracias. Y Adrián Hernández dice, pinche Roger, sí, y a lo largo de la novela uno va diciendo pinche Roger, y pinche Andy, porque al jefe también le vamos descubriendo bastantes secretos. Hay que decir que Andy y Roger trabajan en una empresa que se dedica al análisis de basura, al análisis de lo que usted y yo, de lo que ustedes contertulios y yo desechamos, de la ropa que ya tiramos a la basura, de las envolturas, y eso tiene que ver con el consumo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cuáles son las envolturas que salen de nuestro hogar? ¿Cuáles son las botellas que salen de nuestro hogar vacías? ¿Cuáles son los desechos tecnológicos que salen de nosotros? Y toda esa información que se genera de nuestra basura, esta empresa la analiza y la procesa como datos importantes para empresas de consumo. Son datos que hablan sobre nosotros. Eso me parece muy interesante y ahora quiero que también nos platiques acerca de esa reflexión sobre la basura, Jorge Alberto. Pero antes, con respecto justo a Andy, pues como estamos finalmente en una empresa de datos, de tecnología, de pronto adentrarse, que es algo que le toca a Roger hacer, adentrarse a la máquina de Andy, adentrarse a los archivos de Andy, le permite darse cuenta de que su jefe no era el hombre que él pensaba, de que su jefe tenía secretos muy oscuros y de que esos secretos probablemente tenían que ver con una doble o tercera o cuarta vida de la cual nadie estaba consciente con respecto a Andy. Entonces, por un lado, hablarnos de Andy y por otro lado, sobre esta reflexión de la basura. A ver, voy a empezar al revés. Lo primero voy a empezar hablando de la persona a la que creemos conocer y no conocemos, ¿no? Evidentemente vivimos con personas y tenemos círculos de diferente intensidad, ¿no? Están nuestros círculos más íntimos, que son familia cercana o las personas con las que vivimos, y luego se van separando en círculos que ni siquiera son concéntricos, ¿no? Porque algunos funcionan de manera geográfica, como mi vecina que me va a reclamar el robo de su coche, pues vive muy cerquita de mí, está en un círculo muy cercano, pero también están mis amigos, qué sé yo, que llevan siendo mis amigos 30 años, o con los que estudié la carrera, o con los que me hablo 1 o 2 veces a la semana. Pero resulta que hay muchas cosas de ellos que incluso de los más cercanos o de amigos que lo han sido durante mucho tiempo, que no sé, ¿no? Y de pronto en una llamada telefónica me actualizan cosas de sus hijos o yo de los míos, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo idea, y me parece que esto es algo divertido cuando uno sale a la calle y lo piensa, de qué está pensando el vecino de 3 casas más para allá, de qué es lo que hace en las noches el policía que está vigilando en la patrulla, de qué es lo que... de cuáles son las manías o cuáles son los afectos de los chicos que están jugando básquetbol, ¿no? Pensamientos raros podemos tener todos y eso me parece que está muy bien, pero no todos los llevamos a cabo y eso también me parece que está muy bien. Y de pronto, mientras Roger tiene que indagar, porque en efecto está en una empresa de tecnología, algunas cosas, incluso para que siga funcionando la empresa, ¿no? Es decir, el jefe le dice, oye, por favor, averigua de los últimos proyectos de Andy que estábamos a punto de vender, pero también la esposa de Andy le dice, oye, a ver si encuentras el testamento ahí porque no lo dejó en el cajón que estábamos esperando que estuviera. Descubre que Andy tenía una vida
iba yo a decir una doble vida, pero en realidad tiene algo así como una cuádruple vida, ¿no? Que Andy se relaciona con más personas, que Andy oculta cosas, que Andy diseña planes que podrían tender a hacerlo desaparecer o que lo podrían hacer convertirse en un criminal de cuello blanco o que le podrían redituar una fortuna, y eso lo va descubriendo y dice, bueno, pero definitivamente este sujeto no es la persona a la que yo conocía. La persona a la que yo conocía era afable, me hablaba bien y teníamos una buena relación y me contrató y me enseñaba cosas, ¿no? Yo fui a comer a casa de su familia, a su casa, yo he platicado muchas veces con su mujer y de pronto tiene toda una vida que podría incluso hacer que Andy hubiera prescindido de la vida que conocía Roger. Es decir, Andy podía un día cerrar esa puerta e irse a otro lado y no pasaría nada para Andy, aunque desapareciera para los demás. Y justo esa desaparición para los demás también es una de las dudas que existen en la novela, porque Andy terminó desapareciendo de una forma. Entonces, ¿qué tanto eso era o no era parte de esta manera de intentar vivir una doble o una triple vida? Y por el lado de la basura... Espérame un segundito antes de que, te arranques, porque quiero agarrarme de las preguntas de Heidi Espinosa, que por un lado hace el cuestionamiento de si es una novela paranormal o policíaca. No es paranormal y no es policíaca porque en realidad no tiene la configuración de una novela policíaca, es decir, un crimen y entonces detrás del crimen hay alguien que tiene que desentrañarlo, ¿no? Que tiene que resolverlo. Es más bien, y sí tiene una parte de suspenso, ¿no? Sí, es una novela en donde hay muchos secretos, donde hay misterio, más que una especie de exacto, más que un caso a resolver, perdónenme, se me estaba yendo la palabra, más que un caso a resolver, sí hay secretos y sí hay misterios que se van a ir poco a poco enlazando, pero tiene más que ver, o es más una novela de corte conceptual, ¿no? De corte existencial en cuanto a, pienso en La invención del amor también de Ovejero, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer que no teníamos conciencia? Tanto Andy, que es al que vamos a ir descubriendo a partir de Roger, como Roger, que se va transformando completamente en otro. Y la segunda pregunta que hacía Heidi Espinosa es sobre esta empresa, sobre la empresa de consumo, sobre la empresa de análisis de datos, de análisis de nuestra basura para inyectarle toda esta información a las empresas de consumo, y pregunta si es una empresa real, ¿no? Entonces, de aquí también que partas para resolver esa duda y con lo que ibas a comentar sobre el análisis de la basura. Vestigios, que es la empresa que sale en la novela, así se llama, así le puse, no es una empresa real, pero existen empresas que analizan la basura. Las hay más en Estados Unidos, sé que las hay, por ejemplo, en Japón, y que hay algunas en Europa que en efecto se dedican a ver qué tiramos a la basura, no solo para venderles información a productores porque eso permite regionalizar muchas cosas, ¿no? Entonces, si descubren que en una colonia la gente consume, qué sé yo, más papas que en otra que consumen más palomitas, entonces, pues en las tienditas de esa colonia mandan papas y a las tienditas de la otra mandan palomitas y cosas por el estilo. Exacto. Supongo que es algo muchísimo más complejo, ¿no? Pero esta generación de información a partir de la basura que se analiza existe. Ahora, a mí la basura también me funcionaba como un elemento simbólico que tiene que ver con aquellas cosas de las que nos deshacemos. No todo lo que tiramos a la basura es basura. 1. 2. No todo lo que para nosotros es basura para todos los demás, ¿no? Siempre hay para otras cosas. Y también existe el asunto de no todo lo que es valioso para nosotros lo es para todos, porque además hay extremos de valor muy simpáticos. Ustedes conocen a alguien, Mayra conoce a alguien, todos conocemos a alguien que nunca utiliza la vajilla buena. Nunca. Lleva 53 años en la vitrina y nunca lo utiliza porque no ha llegado el día especial para utilizarla. Es basura. Es como si no existiera. Pues, no. Y lo mismo pasa con la joya de la familia, que ni siquiera es que se vaya a vender para rescatarnos un problema. Es algo que no se utiliza, ¿no? Y entonces, si un día, con la vajilla es más difícil porque es grande, pero si un día la joya de la familia desaparece, podríamos no enterarnos en los siguientes 40 años. O podríamos no enterarnos. Pues no existe. Y entonces juego un poco en un plano en donde hay varias viñetas con qué pasa con algunas cosas que vamos perdiendo. Porque uno de los
de las reflexiones o de las hipótesis que manejo en el libro es que es cierto, en alguna medida las cosas que tenemos nos definen, ¿no? También nos definen las personas y nos definen, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos nos define, pero lo que hemos perdido también, porque hay formas de perder cosas, ¿no? Si de pronto todos hemos perdido algo y todos hemos perdido algo y ya lo hemos lamentado muchísimo, pero también nos hemos recuperado de eso y todos hemos perdido algo y no nos enteramos. Yo, en serio, les propongo el ejercicio. Pónganse a buscar algo que creen que tienen y que no, o podrían ya no tenerlo. Yo no lo hago porque luego me entran unas obsesiones muy raras, pero eso también nos define como personas. Y me da la impresión, o bueno, no, una de las intenciones era que Roger se definiera no solo por lo que iba adquiriendo a partir de la novela, sino por todo lo que iba perdiendo. Y todo lo que iba perdiendo podía ser algo tan concreto como la joya de la familia, como Andy, pero como la imagen que tenía de Andy, porque no es lo mismo, no es lo mismo que se muera una persona querida a que se modifique por completo la imagen o la percepción que tenemos de esa persona. De esa persona. ¿No? Claro. Entonces todo eso nos va definiendo de alguna manera. Carlos Alberto Mendoza dice, pues también es mi primera vez viendo este programa y estoy muy entretenido. Y por acá, Dante H. Hernández, le agradecemos mucho su superchat y le mandamos saludos hasta Torrance, California. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a todos por seguir. Por ahí vemos, Jorge Alberto, que estamos comparando dos páginas, una con una letra que apenas se entiende, he de decirlo, y la otra ya la página finalmente impresa de tu libro, Historia de las Cosas Perdidas, porque tienes ese oficio de escribir a mano tus novelas. Así es, sí, yo escribo mis novelas a mano, salen muchas páginas y salen, sí, tienes razón, se entiende poco. A ver, esta creo que es de las que se entiende bien, ahora que lo pienso, porque sí me ha pasado que a veces escribo cosas que no tengo idea de qué pasan y que tampoco están todos los garabatos que voy haciendo al margen, nada más se ve algo un poquito ahí. Escribo a mano porque escribo más lento a mano que en computadora. En computadora puedo escribir muy rápido, porque fui a taquimecanografía en la primaria, bueno, en la secundaria, pero escribo a mano porque al hacerlo más lento me permite ir pensando mejor en lo que estoy escribiendo, es decir, cada palabra que escribo está pensada de alguna manera, ¿no? Y luego la transcripción me da la oportunidad de incorporar las primeras grandes correcciones. Ya sabemos que los escritores luego tenemos que hacer muchas más, pero las primeras muy grandes son ahí, que además todos los errores tipográficos y todas esas cosas son nada más por la transcripción, que entonces no son relevantes, no son errores por haber pensado mal, porque el pensado mal más o menos ya lo resolví en la escritura a mano, ¿no? Entonces me gusta mucho este sistema, me ha funcionado y me ha funcionado justo porque me da quizá la oportunidad de hacer una corrección extra que implica reescribir la novela entera. Andrea Kenia dice, ya me convenció Jorge de su novela, quiero ir a la presentación del libro. Esa reflexión sobre lo que tiramos, es toda una reflexión filosófica personal y colectiva. Sí, y bueno, recordarles que la presentación va a ser el jueves 14 de julio en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo, 14 de julio en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la noche. Habrá una charla con Adán Ramírez Serret, un gran periodista, crítico, promotor cultural. Estarán conversando Jorge y Adán. Y al final, por supuesto, habrá firma de libros de este ejemplar y de también los otros títulos que tiene Jorge Alberto. Fernando Jiménez dice, Columbus, Ohio, saludos hasta allá. Muchísimas gracias. Omar Monterrubio cuenta porque escribes a mano, que ya lo estabas diciendo. Y por acá, muchas gracias a los que siguen por ahí comentando. Dice Almunga, qué oso que vean qué es lo que tiro. Sí, también, por supuesto. Bueno, cerrando ya la entrevista, Jorge Alberto, hay algo con Roger que a mí me pasa, que es cuando lo vamos acompañando en esta transformación, hay cierto morbo y curiosidad también como lector, ¿no? Vamos viendo hasta dónde es capaz de llegar y hay hasta un desapego emocional con el personaje de pronto por todo lo que es capaz de hacer. Pero cuando le empiezan a ocurrir cosas a él, que no quiero hacer spoiler, pero cuando le empiezan a ocurrir cosas a Roger que tienen que ver con esta relación medio codependiente, emocional que tiene con su exnovia Denise, o lo que le pasa en el entorno familiar, por ejemplo, con su hermana y lo que le sucede, no
no quiero echar a perder esa parte, que es una parte muy, muy emotiva, lo que le sucede en su vida personal a su hermana, que evidentemente afecta directo a Roger, ahí ya empiezo a conmoverme un poco más, ahí ya Roger comienza a parecerme un personaje con el que quizá podría detenerme a conversar y hasta consolarlo en esos momentos de ruptura, en esos momentos de quiebre. Sí, sí, y es un poco la intención. Yo algunas veces lo he dicho de otras de mis novelas, que mis protagonistas me suelen caer un poco mal, ¿no? Y que no me llevo bien con ellos y que lo hago de manera propositiva para, bueno, no nada más para alejarme de esta idea del protagonista bueno y bello, que quizá nos acostumbró la literatura del siglo XIX, sino también porque me parece que son más humanos los personajes que no son maniqueos. Y entonces al hacer caer a Roger demasiado, también corría el riesgo de que se volviera maniqueo en el sentido opuesto, ¿no? Que es algo que aprendí un poco con Susunaga. Susunaga es un maldito, pero de Sí, pronto tiene sí. algunos destellos de bondad. Y esos destellos de bondad, me lo dijeron en su momento muchos lectores, lo volvían, o sea, de pronto uno sí quería acercarse a él, aunque uno corría muchos riesgos. Aquí con Roger uno no corre muchos riesgos. A mí en general me daría trabajo ser amigo de Roger porque no estoy de acuerdo con lo que hace, pero de pronto le pasan cosas que uno no querría que le pasaran, ¿no? Entonces Sí, 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 ahí sí. entra el juego de la empatía, aunque uno no esté de acuerdo. Y finalmente eso también nos puede llevar a la reflexión de, pues en una de esas yo soy empático, soy amigo de personas que también hacen cosas con las que no estoy de acuerdo. Como seguramente yo hago cosas con las que muchas personas no están de acuerdo, y ya no hablo nada más en un sentido estrictamente moral, sino en una forma de afrontar los problemas de la vida o de relacionarme con los demás, y pese a ello, también son capaces de ser empáticos conmigo, ¿no? De hecho, eso se relaciona mucho con una frase que también es un hilo conductor a lo largo de la novela, que tiene que ver con algo que decía Andy constantemente cuando hablaba en público, que es: uno siempre hace lo mejor que puede, ¿no? Y no voy a ahondar muchísimo en ella porque el argumento se extiende a lo largo de toda la novela, pero lo mejor que puede y el siempre, en realidad, resultan por un lado una justificación, pero por el otro lado como un impedimento para llegar a hacer algo más, ¿no? Y bajo esa idea es que también se puede ver a Roger desde una perspectiva distinta. Y sí, a la larga uno puede decir, pues al final él podría creer desde cierta perspectiva que le fue bien, pero nosotros podríamos decir desde otra perspectiva que le fue muy mal. Totalmente, totalmente. Por acá me gusta lo que Shana Guevara dice: yo varias ocasiones me encuentro buscando ropa y luego recuerdo que ya lo saqué y me lo quería poner, dice, lo perdí. Y me gustaba por acá algo que estaban comentando sobre las ilusiones, pero ya no lo encuentro, porque gracias por estarnos mandando Escribiendo tantos mensajes. tanto. La verdad es que estamos muy contentos de estar conversando con ustedes, de que se sumen a esta conversación con Jorge Alberto. Aquí está Normanelli González, dice: me parece que el libro de Jorge Alberto no solo va de cosas, sino de todo lo que construimos alrededor de las cosas, las ilusiones, por ejemplo, que es algo que también decías, Jorge Alberto. Alex DZGN dice: felicidades por tu libro, Jorge, se ve que está bastante interesante. Y tanto Heidi como Claudia te preguntan si se va a transmitir la presentación. Se transmite en el canal de Facebook de Gandhi. Gandhi Eventos tiene un canal de Facebook donde se van transmitiendo las presentaciones. Entonces sí, ahí lo pueden seguir. Micaela Saldaña dice: programa muy inteligente, dinámico, gracias, es genial que lo enlacen con los periodistas, así nos seguimos de filo y disfrutamos de su trabajo. Saludos. Muchísimas gracias. Varios de ustedes comentando que estamos por acá, que están por acá conversando con nosotros por Chiquistriquis primera acaba vez. de hacer lo mismo que hice yo con Roger. ¿Perdón? Chiquistriquis acaba de A hacer ver, lo ¿por qué? mismo, porque me trata bien y mal al mismo tiempo. Dice: Mayra recomienda mejores libros, pero esta noche es de Jorge, así que votamos por su recomendación. O sea, ya me sentí muy bien por el voto, pero ya me sentí muy mal porque dice que tú recomiendas mejores libros y no, yo recomiendo mejores.
Pues así estamos nosotros. Muchísimas gracias, felices de que se sumen a este programa. Todas las semanas tenemos también entrevistas. La próxima semana les avanzamos para que pasen la voz, que estará con nosotros Mónica Lavín en entrevista con una novela muy emotiva, con una novela sobre pérdidas también, con una novela que seguramente tocará muchos corazones. Así que muchísimas gracias. Pasen la voz. Recuerden, ahora sus likes son muy importantes, por supuesto. Siempre lo son, sumen sus likes, nos ayudan mucho para hacer una comunidad mayor de lectores, de tertulianos, de contertulios. Y después, cuando quede la liga solita de la tertulia, ayúdenos también ahí a sumar los likes y a compartirla ya como programa independiente. También se los vamos a agradecer muchísimo. Al final del programa vamos a avisar, gracias a todos los que ya nos han estado compartiendo sobre sus lecturas de verano. Al final del programa vamos a avisar quiénes son los que finalmente se llevan los huerfanitos, tanto los de Álvaro Delgado como el que tiene por ahí Jorge Alberto en sus manos, que nos enviaron nuestros amigos de Planeta. Jorge Alberto, al final. De huesos. Dime. A ver, muéstralo. Ay, perdón, La ladrona de huesos de Manel Loureiro. Ahí anda. De Rocket Flower dice, muchas felicidades por tu libro, Jorge, qué gusto volver a verlos, gran programa el de hoy. Jorge Alberto, una cosa también importante con Historia de las Cosas Perdidas es estas viñetas que ya comentabas, viñetas en donde vamos a encontrar una especie de historias paralelas o de mini historias, mini anécdotas que van sumando a la reflexión que haces en el libro y que tienen que ver con la muerte, con muertes sorpresivas, con muertes ridículas. Incluso el propio Andy no tenemos muy claro cómo es que murió, y a partir de eso es que también te permites construir estas muertes o conversar sobre estas muertes, aunque ni siquiera nos interese quiénes son esos personajes, porque pueden ser personajes incluso menos que incidentales. Así es, pero en estas pláticas que daba Andy, siempre decía, líbrame, Señor, de una muerte ridícula, ¿no? Y entonces, con el pretexto de estas muertes ridículas, a ver, porque muertes sorpresivas son la mitad, ¿no? O no son ninguna. Todos sabemos que nos vamos a morir. Quienes estamos enfermos, quienes están enfermos o quienes van llegando a ciertas etapas de su vida saben que va a ser más pronto, ¿no? Pero luego están todas las muertes por accidentes que en realidad son sorpresivas, pero ridículas. Y en verdad hay unas muertes muy ridículas, ¿no? Y muertes ridículas hay, y de esas nos hemos enterado, eso no viene en la novela, como el que se murió por andarse sacando una selfie. Eso es una muerte ridícula. Pues no, y eso sí no está bien, ¿no? Nos vamos a morir, pero no así. Entonces sí hay una serie o una sucesión de viñetas que me servían no solo para contrapuntear, sino para también generar o fortalecer la idea, por una parte del misterio de la muerte de Andy, pero por otra parte del argumento de Andy en torno a quiénes somos, ¿no? Y eso me hacía mucho sentido y me permitía encajar las últimas piezas que me quedaban para completar el rompecabezas que me significaba la escritura de la Historia de las Cosas Perdidas, porque pensado de una manera así como excesiva, pues la Historia de las Cosas Perdidas sería infinita y no podía yo escribir un libro infinito. Entonces fue una de las partes que me permitió como aglutinarlo todo. Hay muchas muertes muy raras, véanlas. ¿Hay alguna cosita que quieras conversar con tus lectores antes de que pasemos a lo siguiente? Yo siempre he creído que las novelas, yo soy lector antes que ninguna otra cosa, y a eso me gusta dedicarme y entregarme a tiempo completo, y me gusta leer historias muy entretenidas, lo confieso. Yo sí soy un lector de un montón de gustos culposos, pero también soy un lector al que le gusta que las novelas que lee de pronto lo sacudan, le impacten, le hagan cosas adentro, ¿no? Mi intención como escritor, yo sé que esto nunca pasa con todas las novelas, con todos los lectores, nunca, es imposible. Una novela que a mí me da un mazazo en la cabeza podría dejar indiferente a Mayra, y al revés, ¿no? Pero mi intención como escritor es que, pues, a uno que otro le dé un mazazo, pues, no tan duro, pero que sí simbre algo en el interior. Esta novela, Historia de las Cosas Perdidas, y las anteriores, y creo que con Historia de las Cosas Perdidas logré conjuntar lo que yo había aprendido en la escritura de mis novelas anteriores. Entonces, bueno, eso espero que se note un poco. A ver si sí, porque uno siempre piensa cosas que no son. Bueno, y por ahí nos vemos el jueves 14, ahí andaremos todos. Estarás con Adán y con tu editora, con Fernanda Álvarez, también platicando acerca de
esta novela que es Historia de las Cosas Perdidas, jueves 14, ahí en La Gandhi. Por acá, muchísimas gracias, María Guadalupe Mesa. Dice, hola, muy bueno el programa, primera vez que los escucho, espero leer muy pronto el nuevo libro de Carmen Mola para este verano. Janet La Solís, muy buen bestia. programa, tertulios, muchísimas gracias. Diga usted, Jorge Alberto. Digo yo, pues, ¿qué estás leyendo? Que eso es lo que ¿Qué nos estoy toca. leyendo? A ver, antes de pasar de limpiarnos el paladar después de la entrevista y terminar con con esta tertulia, con la última sección, que es ¿qué lees? ¿Qué estamos leyendo? Decirles que pierdan la pena, que aquí estamos en confianza, que esta es una tertulia en donde todos queremos saber qué estamos leyendo, porque así es como se van sumando y como van creciendo nuestras bibliotecas. Así que a contacto, sin embargo, @gmail.com, contacto, sin embargo, @gmail.com, envíenos a lo largo de la semana sus videitos donde nos digan, miren, yo estoy leyendo esto, me está gustando, no me está gustando, estoy apenas en esta parte, me gusta porque me recuerda este otro libro, lo que ustedes quieran contarnos sobre lo que están leyendo, y aquí lo vamos a compartir con todos en la tertulia. Así que manden sus videitos. Mientras tanto, vamos a este pequeñísimo y rápido y veloz espacio para que vean y respiren antes de que platiquemos de qué estamos leyendo Jorge Alberto y yo. Por acá nos preguntaban que cómo poner like a la tertulia independiente de los periodistas. Al rato, con la liga que se suba, que se queda ya permanente para quienes no pudieron ver el programa o quienes quieran repetir esta tertulia o anotar las recomendaciones, ahí en esa liga que ya queda independiente dentro del canal de Sin embargo al aire, ahí pueden poner sus likes para la tertulia. Muchísimas gracias. Alberto ¿Y qué Martínez estamos? Hidalgo, perdón, pero es que también ya nos están diciendo que están leyendo, Mayra. Alberto Perfecto. Martínez Hidalgo está leyendo El secreto de Wilhelm Storitz de Julio Verne. Esa novela no la conozco. Enedina Avelar está leyendo Aunque nada perdure de José Adiac Montoya. Eduardo García, La muerte. No, eso nos habla de Stranger Things y yo Stranger Things no la he visto, entonces no puedo opinar. Daniel Cruz, 1984 de George Orwell. Miguel Lucio, 100 obras de la literatura universal, volumen 1. ¿Cuántos volúmenes son? Y bueno, Maura Valle nos dice que hace mucho lo leyó, pero ha leído La espera de Chamalí de Casto Merino. Ahí está. Sí se suman al que estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo, Mayra? Estoy leyendo un libro, estoy releyendo porque me dejó bastante simbrada, me encantó el trabajo de Mónica Ojeda, que es una escritora de Ecuador, es una escritora ecuatoriana, cosa que también me parece interesante poder adentrarse a la literatura de escritores y de nacionalidades que no son tan populares dentro de la literatura como sucede con esta joven escritora, y su libro de cuentos Las Voladoras. Es una cosa espectacular, son 8 cuentos, tiene mecanismos fantásticos, son cuentos que también rayan en el horror, no en el terror, sino en el horror. Y son cuentos que a través de estos mecanismos fantásticos nos hablan sobre abuso, nos hablan sobre violencia, nos hablan también, ahora que lo hemos dicho tanto, ¿no? Nos hablan también sobre secretos, sobre abandono. Hay unos cuentos, hay un cuento en donde hay una chica que está obsesionada con la sangre, ¿no? Y entonces todo el tiempo está hablando de la sangre y del color de la sangre y hasta menciona los distintos rojos, y en verdad uno termina viendo esos distintos rojos. Hay un par de gemelas que tienen por ahí una competencia todo el tiempo. Una de ellas es sordomuda y junto con la otra hacen una especie de performance artístico musical a través de los ruidos. Entonces es algo que hacen con el público y todo el tiempo están generando ruidos distintos y el público está atendiendo a eso, pero tiene que ver también con la manera en que ellas se comunican y con un deseo de destrucción que tienen permanentemente de una a la otra. El último de los cuentos es un cuento estremecedor de un padre que pierde a su mujer, que estaba embarazada, a su mujer al dar a luz, y a la bebé que iban a tener juntos, y cómo lleva a cabo este trance de duelo en donde intenta aferrarse a la posibilidad de que no hayan muerto. A veces pensamos que está pensando solamente en que la niña no haya muerto, pero a veces también parece que piensa que es la madre la que pudo no haber muerto, pero es solamente una obsesión y una negación total de esta pérdida. Es verdaderamente impactante
las voces, porque algunas de las voces están en primera y son voces infantiles, ¿no? Son apenas unas niñas o unas jovencitas que entonces como no alcanzan a entender bien qué es lo que está pasando en su entorno, terminan haciendo una especie de interpretación, pero nosotros como adultos y teniendo todo el contexto en la lectura nos damos cuenta de que son víctimas, por ejemplo, de ciertos abusos o de ciertos momentos de violencia, de distintos niveles de violencia. Es brutal Las Voladoras, Páginas de Espuma, de Mónica Ojeda. Bueno, Mayra ya cree que seguimos en el versus y no. Nada más decir Araceli de los Santos. No, Araceli, es que no lo leímos. Dice, el Principito es muy sencillo, por eso me ignoran, no te ignoramos. Es que ahora sí que se nos pasaron un montón de mensajes y el Principito es un libro que por supuesto hemos leído Mayra y yo y que nos gustan y a mí además los baobabs me caen muy bien. Ya sé que son árboles, ya sé que son árboles. Enrique, ay, ya se me fue, ya ven, ya se me fue. Enrique Avilés Rodríguez, un libro que me gustó mucho es El Samurái de la Graflex, la historia de un japonés que viene a México y se vuelve el enfermero de la División del Norte, es de Daniel Salinas Basabe, que está en el Fondo de Cultura. Andrés Mario nos dice que está leyendo una vieja sección amarilla. Vieran cuántas ganas de marcar el teléfono para ver qué pasó con los negocios y servicios de hace 20 años. Lo malo son los prefijos, ¿no? Que ya sí. Esperanza López está leyendo El último suspiro del conquistador y el infinito en un junco, ese de Irene Vallejo, que es una maravilla. Bueno, ¿y tú qué estás leyendo, oye? Yo estoy leyendo El Matarife de Sándor Márai. Todos sabemos que uno de los mejores libros que se han escrito, ay, ya se le cayó un separador, qué bueno, que se han escrito, que escribió Sándor Márai, no solo es uno de los mejores libros de ese siglo, sino de la literatura, que se llama El último encuentro, que es una verdadera maravilla y es una novela monumental, lo que nos hizo leer a Sándor Márai casi obsesivamente, y leímos La Gaviota, La Hermana Falsa, sus diarios, etcétera, etcétera. Pero resulta que acaba Salamandra de publicar El Matarife, que es la primera novela de Márai. La primera novela es una novela delgadita, es una novela que tiene apenas 100, un poquito más de 100 páginas, en la que ya se alcanza a ver la potencia narrativa de Márai, que además siempre parece tener una prosa muy simple, siempre parece estar diciendo las cosas de una forma muy sencilla y de pronto, hace rato hablaba yo de los mazazos, le da mazazos por todos lados al mismo tiempo. Y El Matarife es la historia de un chico que se mete de Matarife en un rastro pese a que su papá tenía pensado un futuro mejor para él y luego se va a la guerra. Y cuando regresa de la guerra, como que descubre que esta necesidad de sangre que lo llevó a convertirse en un matarife tiene algo más de lo que él pensaba, ¿no? Y entonces hay una especie de perversión muy, 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 muy oscura en el protagonista, que se llama Otto Schwartz, y me parece que, bueno, sí, El último encuentro es un monumento, pues. Es una gran primera novela, ¿eh? No es cosa menor, aunque la vean delgadita, uno puede descubrir muchas cosas de las que luego vendrán en la obra de Márai, pero además descubrir cómo, no sé, esto hasta da un poquito como de vergüenza decirlo, ¿no? Pero cómo empieza un grande a escribir las cosas que escribe. Y las que llegó a escribir, ¿no? O sea, uno como que se ruboriza y dice, ¿en serio esto lo hizo a esa edad? ¿En serio? Pues El Matarife de Márai. Pues estamos despidiéndonos ya. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ariel Moctezuma dice, excelente programa, también por primera vez los veo y escucho. Felicidades por tu libro, Jorge, para leerse este verano. Saludos desde Ensenada, Baja California. Muchas gracias a todos ustedes que se sumaron, a todos los que llevan ya estas 2 primeras temporadas y que están arrancando esta tercera, a todos los que ya desde otros espacios de la tertulia nos han ido acompañando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y no crean que me voy a quedar con los huerfanitos. Ya les voy a decir quiénes se llevan. Que hay algo importantísimo. Lourdes Ascona dijo, ay, Dios mío, el verlos me ha motivado mucho a revisar mi librero y ya quiero ponerme a leer. Ajá. Ya estamos hechos. Ya, con eso bajamos cortina, con eso está hecha la tertulia del día de hoy. Gracias por ese mensaje. Muchas, muchas gracias, Lourdes. Y por acá los huerfanitos se van a ir, los 2 de Álvaro, el Yunque,
se van a ir con Frida DGM, que nos decía, voy a leer El hombre en busca de sentido porque acabo de terminar la carrera. Con Dafne, que es Daf.Ruiz, Dafne, dice, este verano voy a leer Crimen y Castigo, lo leeré porque mi mamá me lo recomendó. Muchas gracias, buena tarde. Y me encanta que el tercer correo que llegó dice así, este verano leeré La ladrona de huesos porque la tertulia me lo obsequiará. Y en efecto, querido Diego Alonso García, fuiste el tercer correo y también tienes por ahí ya huerfanito. Los van a contactar de parte de la producción de la tertulia para comentarles qué tienen que hacer para recoger estos ejemplares. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Espérame. Tú hoy pagas los tacos. Tú hoy pagas los tacos, trilogía de Nueva York, Team Jorge Alberto, 54% de Invención del Amor, Team Mayra, 46%, 308 de nuestros contertulios votaron y no dejemos que se nos vaya. No, quedamos abajo, Tim, pero perdimos. Ni modo. Sí. Se nos quería ir, se nos quería escapar. Pero ahí está. Estaba yo cerrando muy arriba y ya me dejaste así. Bueno, Marta Torices, muchas gracias, amigos. Excelente programa. Me suscribo y gracias por sus opiniones. Y pone pulgarcito arriba. Pulgares arriba, por favor, ahora que tengamos ya la liga, también los likes a la tertulia y sus comentarios. Los seguimos leyendo también durante la semana en las retransmisiones, en las transmisiones que ustedes sigan viendo. Ahí los seguimos leyendo también y les seguimos respondiendo a sus comentarios. Y nos vemos pues el próximo martes, que vamos a tener entrevista con Mónica Lavín, entre muchas otras cosas, huerfanitos versus y grandes, etcétera. Muchísimas gracias. Jorge Alberto. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.